Muy buenas tardes o muy buenos días, depende de la hora que nos escuchen. Estamos hoy con una mujer extraordinaria, Elisa Loncón Atileo, académica mapuche, defensora incansable de los derechos de los pueblos originarios y de las mujeres indígenas. Es profesora del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile y cuenta con una sólida formación académica. Es doctora en Humanidades por la Universidad de Leiden en Holanda y también doctora en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su voz se hizo escuchar con fuerza cuando fue elegida presidenta de la Convención Constitucional de Chile allá en el año 2021, donde representó al pueblo mapuche y marcó un hito histórico como lideresa indígena en un proceso de cambio nacional. Su liderazgo fue reconocido a nivel mundial. La revista Time la incluyó entre las 100 mujeres más influyentes de ese año y el Financial Times entre las 25 mujeres más influyentes del mundo. Elisa Loncón ha defendido la lengua, la cultura, los derechos de su pueblo y también ha alzado su voz por las mujeres indígenas, por una vida digna, sin violencia, con educación, con territorio y con respeto. Ha escrito libros como Tsayenko, su autobiografía, y Asmapu, sobre el cuidado de la madre tierra, que inspiran a nuevas generaciones. Bienvenida, Elisa. Es un gusto poder contar contigo estos minutos y poder conversar. Muchas gracias por la invitación. Elisa, desde tu experiencia como lideresa indígena y defensora de los derechos lingüísticos, ¿cómo puede la educación intercultural bilingüe convertirse en una herramienta real de transformación frente a sistemas educativos marcados por el racismo estructural y por políticas neoliberales que impactan en la equidad y en la justicia para los pueblos originarios de la región? Sí, buena pregunta para el siglo XXI. Hay que reconocer de que el racismo se instaló en nuestra Ayala hace más de 500 años. Y junto con el racismo se instala el patriarcado y el eurocentrismo, que sacrificó a los pueblos indígenas. Hubo genocidio, pero también hubo extractivismo de nuestra madre tierra. En el siglo XXI tenemos una crisis globalizada, política, ambiental, de salud, y las generaciones del siglo XXI necesitan otros pensamientos, otras epistemes, y los pueblos indígenas aportan esos otros saberes. Los pueblos indígenas de Ayala tenemos nuestra filosofía basado en el cuidado de la madre tierra y en el cuidado de la comunidad. Y la madre tierra es considerada viva, por lo tanto se respeta, por lo tanto se agradece y se hace ceremonias a la tierra y a los seres que habitan allí. Entonces, ¿por qué es tan importante la educación intercultural bilingüe en el siglo XXI? Para enseñar a la sociedad no indígena de que los pueblos originarios tienen valores, tienen filosofía, tienen lenguas, tienen saberes, pero también para descolonizar la educación y para descolonizarnos a nosotros mismos, porque 500 años no han pasado en vano y el patriarcado y el pensamiento occidental se ha instalado en nuestras comunidades. Por eso también vivimos mucha violencia, violencia contra las mujeres, violencia de narcotráfico, violencia estatal. Todas esas violencias niegan nuestra condición de humanidad y necesitamos, indígenas y no indígenas, recuperar nuestra condición de humanidad, pero también indígenas y no indígenas necesitamos defender la madre tierra para heredar a las futuras generaciones aire, agua, bosques, vida. Efectivamente, estamos en un contexto de crisis globalizada. Necesitamos otras narrativas, otros saberes. Sin embargo,
a nuestros países, la pobreza y la marginación impacta sobre todo en los pueblos y nacionalidades. Desde esa perspectiva, en tu experiencia, ¿qué papel juegan esas lenguas? Por un lado, ¿qué papel juegan las lenguas en la construcción de una sociedad más justa? Un poco has mencionado eso, ¿no? La necesidad de que los no hablantes de lenguas originarias puedan también ser parte de ese conocimiento que se transporta a través de la lengua. Pero cómo esa revitalización de la lengua puede desmontar discursos coloniales que existen en los sistemas educativos, en las escuelas, donde se reproduce, se hace ciudadanos, y también en el Estado. Sí, lo que pasa es que las lenguas son epistémicas, son episteme, y nos permiten ver el mundo de una manera y describir el mundo también, imaginarnos el mundo en función de esos epistemes. Entonces, las lenguas, los conocimientos de los pueblos originarios, la sabiduría, las prácticas, la espiritualidad, en realidad es parte de nuestra riqueza. El concepto de pobreza merece una problematización, porque esta visión occidental del progreso ha ido a nuestras comunidades y territorios para sacarnos de la pobreza. Ujú. Sin embargo, ellos no nos han sacado de la pobreza, al contrario, cada vez nos hacen más dependientes y marginales, pero por otro lado han sido incapaces de ver nuestra riqueza. Y nuestra riqueza es nuestro pensamiento, son nuestros valores, son nuestras lenguas, son nuestras filosofías, nuestra manera de vincularnos entre los seres humanos, hombres, mujeres y diversidades, y las prácticas ceremoniales, la espiritualidad con la tierra. Entonces, las lenguas son el reservorio de esa humanidad, y es por eso que es importante la defensa de las lenguas, porque los seres humanos también nos distinguimos de las otras especies animales gracias a que nosotros tenemos, los seres humanos todos, tenemos lenguaje. Un lenguaje que se realiza en signos, y esos signos forman parte de nuestras lenguas. Ahora, si tú atacas a esos lenguajes, si tú impides y maniobras contra esos lenguajes, maniobra también contra la humanidad de esos pueblos, de esas naciones. Y eso es racismo, eso es vulneración de derechos, eso es inhumanidad. Por esa razón es que los derechos lingüísticos son parte de los derechos fundamentales. Necesitamos nuestras lenguas, así como necesitamos a diario el agua, necesitamos alimentarnos, necesitamos el vínculo con la tierra, necesitamos mantener vivas nuestras lenguas, porque ahí se expresa nuestra humanidad. Frente a una sociedad que históricamente ha invisibilizado a los pueblos y nacionalidades, ¿no? Nos acabas de comentar, ellos llegan para que nosotros revisemos el concepto de pobreza y nos valoran desde esa condición, pero no valoran nuestra riqueza. Históricamente, desde la conquista en adelante y bajo el nacimiento de nuestros estados, se ha invisibilizado absolutamente a los pueblos y nacionalidades y su diversidad lingüística y cultural. ¿Cuáles podrían ser unas estrategias, las claves, las fundamentales, para que la educación intercultural bilingüe no sea un modelo pedagógico marginal, sino que sea un proyecto político, un proyecto social, que pueda además disputar un sentido hegemónico y construir unos caminos de emancipación, sobre todo desde los territorios donde están pues ubicados, localizados, relacionados, ¿no? Porque hay una relación muy importante también con la cultura y el territorio de estos nuestros pueblos. Sí, sí, sí.
El tema de las estrategias es realmente algo muy importante porque nos lleva a pensarnos hoy día en el siglo XXI y lleva a pensar a los pueblos, sus lenguas y sus culturas y prácticas como saberes contemporáneos. Son de hoy, no son del pasado. Nosotros seguimos siendo pueblos vivos y estamos acá. Y estamos comunicados con los no indígenas y con toda la nomenclatura de la sociedad del siglo XXI. Entonces, considerar estos saberes como parte de la realidad es también tiene un potencial enorme para resolver los problemas de las crisis que nos afectan. Las crisis de enfermedades pueden también ser resueltas con prácticas valóricas y de cuidado de la naturaleza. Las soledades del ser humano, estamos afectados, hay mucha afectación respecto a la salud mental, por ejemplo, en los jóvenes y en la sociedad en general, sobre todo en las urbanas, dentro de ellos indígenas y no indígenas. Entonces, esa crisis de salud mental también puede ser abordada desde la filosofía de los pueblos indígenas. El movimiento feminista que ha avanzado en la lucha por reivindicar los derechos de las mujeres también puede ser abordado desde la manera de cómo los indígenas asumimos la naturaleza, por ejemplo. Yo he sostenido con las conversaciones con las feministas para que puedan ellas entender de que las mujeres no estamos solas. En este mundo del siglo XXI donde se ha abandonado en la soledad la lucha de los pueblos indígenas, es importante, y la lucha de las mujeres, es importante entender que no estamos solas. En la filosofía de los pueblos, a nosotros nos acompaña la espiritualidad de la tierra, a nosotros nos acompaña la espiritualidad de los antepasados. Yo vine de Chile y estoy aquí con ustedes, pero yo no estoy sola. Están los espíritus de mis antepasados y están también los espíritus de la naturaleza conmigo. Y eso me ha dado un sitio en este presente lleno de fuerza, lleno de esperanza y lleno de motivo para seguir viviendo. Entonces, la filosofía de los pueblos puede responder a estas crisis que existen hoy día en el siglo XXI, siglo de salud, como les decía, crisis de salud, crisis medioambientales, crisis de violencia que nos afectan. En materia de violencia, gran parte de la violencia también tiene su razón en el colonialismo. El colonialismo instaló una única visión de mundo, o la visión del mundo occidental cristiano blanco. Pero existen otros mundos, existen otros pueblos, y dentro de esos otros mundos y dentro de esos otros pueblos están los pueblos indígenas, están las culturas campesinas, están las historias de las mujeres, están las historias de los afro, de los migrantes. Entonces el mundo somos un mundo poblado de otros mundos, y todos esos mundos necesitan expresión, necesitan ser escuchados, y todos esos mundos podemos aportar a resolver la crisis siempre y cuando tengamos gerencia sobre los problemas. Porque si nos siguen separando, si nos siguen aislando, si no nos dan acceso a la educación, a la participación política, a la toma de decisiones democráticas, nosotros no podemos hacer esas contribuciones. Y la lucha de los pueblos indígenas va en esa dirección. Conquistar espacios para tener incidencia, para tener gerencia y para llevar un diálogo que nos permita entre todos, indígenas, no indígenas y de todas las culturas, asumir la solución de los problemas que hoy día nos aquejan a todo en esta sociedad en que vivimos y que es plural y donde coexisten diferentes mundos, pero además coexiste la naturaleza, la espiritualidad del agua, de la tierra, de las montañas, que para nosotros son importantes. Efectivamente vivimos un momento totalmente desafiante.
frente a esta crisis globalizada, pero también ante un cambio de los proyectos políticos, no solo de la región, sino incluso planetariamente. En un momento las luchas por la reivindicación de los derechos estaban demandadas hacia el Estado y así tiene que mantenerse. Sin embargo, desde el rol de la academia, Elisa, ¿cómo pasamos de ser esta universidad de pensamiento único a ser una pluriversidad donde se puedan aprovechar, valorar, vivir estos saberes que los tenemos olvidados? ¿Cómo? Desde el rol docente y también cómo eso nosotros transmitimos a nuestros jóvenes. Sí, por cierto, y también por suerte, el pensamiento social de la humanidad también ha variado, también ha cambiado. Y hoy que estamos en esta época del siglo XXI, no es como vivimos 30 años atrás. En la experiencia nuestra en Chile, yo siempre fui muy inquieta en mi trabajo de investigación sobre el mapudungún, la lengua materna, y a través del estudio de la lengua llegué a comprender la filosofía mapuche en ese tiempo, a inicio de los 90. Sin embargo, yo no podía hablar de filosofía porque en ese entonces yo no tenía los grados, por empezar, era una profesora generalista y además no teníamos la teoría de las ciencias sociales que hablaba de las filosofías del sur. En las teorías de la filosofía del sur, bueno, Dussel, un pensador latinoamericano que vivió en México de origen argentino, él habló de las filosofías del sur y antes Pablo González Casanova, que también se refirió al colonialismo estructural y analizó cómo los estados no reprodujeron el colonialismo de las antiguas colonias. Se fueron las colonias, se independizaron las naciones de Latinoamérica, sin embargo quedó la estructura colonial inserta en la institución. Entonces esos análisis costaba que llegaran, se estaban generando en el parte norte de América y costaron que llegaran al sur. Y hoy día ya están en el sur. Y hoy día ya las nuevas generaciones de indígenas pueden tomar esa teoría, puede afirmarse en esas teorías y poder seguir desarrollándolas. Entonces, lo mismo que se ganó con el debate constitucional en Bolivia, en Ecuador, respecto a la filosofía y al modelo económico del buen vivir, también da pista y da un marco teórico de una propuesta política de una sociedad distinta. Entonces, las universidades, que son espacios que tal vez nos colonizaron al incorporar la sabiduría, la filosofía de los pueblos, a los saberes de los pueblos, se pluralizan epistémicamente. Y al pluralizarse epistémicamente, pueden perfectamente trabajar los diálogos interculturales y esos diálogos benefician a las juventudes indígenas y a las juventudes no indígenas con nuevas teorías, con nuevos datos de investigación de la ciencia social. Entonces, la universidad tiene, por ser una instancia de debate de ideas, tiene el espacio y la trayectoria para desarrollar los pensamientos pluralistas, la ecología de los saberes, el ingreso de los indígenas para que ellos mismos puedan hablar de sus lenguas, de su cultura, pues tiene esa herramienta. Lo que falta es la claridad política de poder entender la importancia de tener a un estudiante, a una mujer o a un hombre dentro de las respectivas carreras y que puedan ir a hacer sus aportaciones desde su episteme.
y por otro lado, de que esa sociedad profundamente racista, que producto de ese pensamiento eurocéntrico, patriarcal, occidental, también pueda asumir de que están los pensamientos y los mundos de los pueblos indígenas. Pero hay que abrir las ventanas y todas las puertas a los saberes de los pueblos indígenas para que las universidades sean pluriversidades, sean espacios epistémicos de la pluralidad de pensamiento y de mundos. Tremendos desafíos Sí. que nos dejas para esta tarde. En realidad hay que trabajar mucho, sobre todo a identificar esas claridades políticas de comprensión histórica de lo que nos ha sucedido, ¿no es cierto?, bajo este sistema patriarcal y también colonialista, que efectivamente se ha reproducido desde la academia, y la oportunidad que tenemos desde la universidad justamente de abrirnos a la riqueza de estas epistemes que son las nuestras. Así que con eso nos quedamos. Elisa, te queremos agradecer muchísimo por esta entrevista. Esperamos seguir siempre en contacto contigo y poder compartirte también esos saberes que de acá tenemos. Sí, muchas gracias, porque el desafío es entender que juntos, juntas, indígenas, no indígenas, afro, de todas las culturas, podemos defender la naturaleza, porque no es un tema solo de los indígenas, defender los territorios, cuidar el agua, cuidar las lenguas, para generar un mundo habitable, posible para las futuras generaciones. Así que yo les deseo suerte en esta historia y bueno, cuenten conmigo cuando sea necesario. Un abrazo a todos, a todas. Gracias. Muchísimas gracias.